Richard Montgomery condujo su automóvil de lujo hasta el deteriorado complejo de apartamentos, decidido a confrontar al inquilino que no había pagado el alquiler en meses. Cuando una niña pequeña lo invitó a entrar al apartamento 204, el adinerado propietario cruzó la puerta y se quedó paralizado. El improvisado taller de moda que descubrió no solo era impresionante, sino que pertenecía a alguien de su pasado. La oficina de Richard Montgomery dominaba el horizonte de la ciudad, una vista perfecta del imperio que había construido durante 2 décadas. El magnate inmobiliario se acomodó en su sillón de cuero, volviendo a una montana de papeleo después de 6 meses en negocios internacionales. Su asistente colocó una taza de café fresco en su escritorio junto con varios archivos marcados como urgente. Richard hojeó la pila, su expresión oscureciéndose mientras leía un informe preocupante sobre un inquilino en una de sus propiedades de bajos ingresos. Según su administrador de propiedades, el ocupante del apartamento 204 se había retrasado en el pago del alquiler durante varios meses consecutivos a pesar de múltiples avisos. Frunció el ceño, dejando el informe a un lado. Su asistente levantó una ceja cuando Richard anunció que él mismo abordaría la situación. Él le sugirió enviar a un representante en su lugar, explicando que el vecindario no era exactamente adecuado para su gusto o estatus. Richard descartó su preocupación con un gesto de la mano. Había construido su fortuna desde cero. No estaba por encima de visitar cualquiera de sus propiedades. Richard verificó la dirección nuevamente antes de subir las escaleras de concreto hasta el segundo piso. Localizó el apartamento 204 al final del pasillo y golpeó firmemente con los nudillos contra la puerta. Pasó un momento antes de que la puerta se abriera con un chirrido, revelando no a un adulto sino a una pequeña niña no mayor de 10 años. Su ropa parecía gastada pero limpia, y sus ojos brillantes e inteligentes miraron a Richard sin rastro de intimidación. La niña lo saludó con una sorprendente alegría, explicando que su madre aún no estaba en casa pero regresaría pronto. Preguntó si le gustaría esperar adentro, claramente sin saber quién era él o por qué podría estar allí. Richard dudó, incómodo con la idea de entrar a la casa de un inquilino sin la presencia del residente adulto, especialmente cuando su propósito era discutir el alquiler atrasado. Contra su mejor juicio, Richard aceptó la invitación y cruzó el umbral. Lo que vio dentro lo hizo detenerse en seco. La modesta sala de estar se había transformado en un taller improvisado, donde uno esperaría encontrar un sofá y un televisor. Había una máquina de coser industrial que había conocido mejores días. Improvisados percheros de ropa bordeaban las paredes, mostrando docenas de prendas que parecían extrañamente fuera de lugar en el humilde apartamento. Richard se adentró más en la habitación, olvidando momentáneamente su propósito. Los diseños colgados de los percheros eran piezas sofisticadas, creadas a partir de lo que claramente eran telas viejas y destenidas y materiales reutilizados. Las paredes mismas servían como tableros de inspiración, cubiertas con bocetos y muestras de tela fijadas en cuidadosos arreglos. En el centro de este caos creativo, la niña había vuelto a su tarea en la máquina de coser, sus pequeñas manos guiando tela de aspecto costoso a través de la aguja con notable precisión. Richard observó fascinado cómo la niña trabajaba con la confianza y habilidad de alguien con años de experiencia profesional. Sus movimientos eran metódicos y practicados, nada parecido a lo que uno esperaría de una niña de su edad. La forma en que transformaba estas telas viejas y gastadas en algo hermoso parecía casi mágica. Olvidando momentáneamente por qué había venido, Richard se acercó a uno de los percheros y examinó una prenda cercana que se asemejaba a un vestido de noche. Aunque hecho de lo que parecía ser una vieja colcha y tela de cortina, la silueta y sensibilidad del diseño podrían haber desfilado en una pasarela en París o Milán. A pesar de estar elaborado con los materiales más humildes, preguntó a la niña quién le había enseñado tales habilidades. Sin levantar la vista de su trabajo, él le explicó con orgullo que su madre le había mostrado todo lo que sabía. Richard se quedó atónito. Los sofisticados diseños parecían imposibles de haberse originado en este pequeño apartamento con su equipo básico. El nivel de talento exhibido sugería formación formal y experiencia profesional mucho más allá de lo que esperaría de alguien que lucha por pagar el alquiler en una de sus propiedades menos costosas.
Antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba viendo o hacer más preguntas, el sonido de llaves tintineando en la cerradura rompió el momento. La puerta del apartamento se abrió para revelar a una mujer de unos 30 y tantos años, aferrando varias bolsas de plástico con comestibles. Ella comenzó a anunciar su regreso a casa a su hija, usando el nombre de la niña, Sophie, pero la frase murió en sus labios al registrar la presencia de Richard. Las bolsas de comestibles se deslizaron de su agarre, su contenido derramándose por el desgastado suelo de linoleo. Richard se volvió hacia la recién legada, preparado para presentarse como su arrendador. Pero las palabras nunca salieron de su boca. Un impacto de reconocimiento lo golpeó con fuerza física, como si alguien le hubiera quitado el aliento de los pulmones. La mujer parada frente a él, viéndose igualmente atónita, no era una extraña. Richard susurró su nombre con incredulidad. Claire Wilson. Claire no había sido cualquier mujer de su pasado. Había sido su amiga más cercana durante la universidad, una estudiante de diseño de moda con una visión extraordinaria a pesar de sus humildes orígenes. Pero era más que eso. Cuando los bancos se habían negado a financiar su primera inversión inmobiliaria, Claire había creído en él lo suficiente como para prestarle dinero que había asegurado específicamente para participar en una importante competencia de pasarela, su gran oportunidad para lanzar su carrera de moda. Había renunciado a esa oportunidad, confiada en que podría ganarse otro espacio con su talento para ayudar a Richard cuando nadie más lo haría. Esa inversión había sido la piedra angular de lo que eventualmente se convirtió en su imperio inmobiliario. Y luego, misteriosamente, ella había desaparecido después de la graduación, sin explicación, dejando a Richard preocupado y confundido. Claire se recuperó lo suficiente para enviar a Sophie a su habitación, prometiendo que pedirían pizza más tarde. La niña miró entre los adultos con curiosidad pero obedeció, dejando a Richard y Claire solos con 20 años de historia no expresada entre ellos. Las manos de Claire temblaban ligeramente mientras explicaba lo que había sucedido después de la graduación. Justo cuando estaba a punto de lanzar su primera pequeña colección, descubrió que su inversor había robado todos sus diseños y dinero, dejándola con deudas aplastantes y problemas legales. Luego vino el descubrimiento de que estaba embarazada. Con su reputación en la industria manchada por las acciones del inversor, Claire había tomado la dolorosa decisión de desaparecer y empezar de nuevo. Richard escuchó en silencio atónito. La vibrante y ambiciosa mujer que había conocido había soportado dificultades que apenas podía imaginar, todo mientras nutría el obvio talento de su hija. Cuando Claire se disculpó por el alquiler atrasado, explicando que Sophie había necesitado un trabajo dental de emergencia que había agotado sus ahorros, Richard desestimó sus palabras con un gesto. Esa noche, al regresar a su ático, Richard no podía quitarse de la mente la imagen de todo lo que había visto. Hizo indagaciones discretas sobre programas de moda juvenil en la ciudad, eventualmente descubriendo el programa de jóvenes diseñadores, un curso intensivo para niños dotados que incluía materiales, tutoría y oportunidades de exhibición. Cuando regresó al apartamento 204, Claire abrió la puerta con aprensión, claramente esperando papeles de desalojo. En cambio, Richard sostenía papeles de inscripción para el programa de jóvenes diseñadores. 6 meses después, Richard se encontró sentado en un auditorio para el evento de exhibición del programa. Mientras las luces se atenuaban y comenzaba la presentación, sintió una mezcla de anticipación e incertidumbre. Sophie caminó con confianza hacia el escenario, radiante junto a modelos que llevaban ropa infantil hecha con materiales reciclados. Sus creaciones, diseños simples pero ingeniosos que incorporaban sostenibilidad sin sacrificar estilo, tenían a la audiencia murmurando en apreciación. Richard permaneció inmóvil mientras el director del programa anunciaba que el concepto de moda sostenible de Sophie había sido seleccionado para aparecer en una publicación nacional de ropa infantil. Varios profesionales de la industria ya habían expresado interés en tutorear a la joven diseñadora. Mientras las cámaras destelaban mientras Sophie aceptaba su premio, Richard recordó que lo que había comenzado como un simple cobro de alquiler había desenterrado no solo una conexión con su pasado, sino a una niña prodigio cuyo talento cambiaría mucho en el mundo de la moda. ¿Alguna vez te has preguntado cuántos talentos ocultos quedan sin descubrir debido a circunstancias financieras?
¿Qué obras maestras potenciales podrían estar esperando detrás de las puertas de edificios ordinarios en tu propio vecindario?